Muy buen día para todos y para todas. Aquí estamos iniciando la segunda clase de nuestro curso aquí en Cursa Virtual de Nietzsche, Vida y Voluntad de Poder. En este caso, una clase que titulamos Periodo Romántico porque, como ustedes saben, tal como pusimos en el programa, la idea es articular, luego de la primera clase que vimos la semana pasada, respecto del método genealógico, respecto de algunas nociones fuerza que empezaremos a desarrollar hoy. Vamos a articular esto a partir de los periodos, digamos. A veces se habla de que la filosofía de Nietzsche tiene diferentes periodos. El primer periodo es el periodo romántico, donde realmente hay cierta influencia de la filosofía romántica y sobre todo va a haber dos figuras que van a ser fundamentales en la creación del pensamiento del joven Nietzsche, o por lo menos de los primeros textos de Nietzsche, que van a ser la figura de Schopenhauer, un filósofo, de Arthur Schopenhauer, y de Richard Wagner, ¿no? El compositor. Wagner y Schopenhauer van a ser un poco los ejes, ¿no? Luego vendrán otros periodos que ya veremos, como el periodo crítico, como el periodo profético. Bueno, ya iremos viendo cada uno de esos momentos, pero vamos a centrarnos primero en este momento romántico y sobre todo en el texto que vamos a analizar, que es El origen de la tragedia o El nacimiento de la tragedia, un texto de 1872, 1871. En verdad Nietzsche lo trabajó en el 71, 72. Bueno, con los textos de Nietzsche hay todo un tema respecto a las publicaciones. O sea, hay que tener en cuenta, me parece a mí, con la filosofía de Nietzsche, más la fecha de escritura que la fecha de publicación. Primero porque muchos textos se publicaron muchos años después, póstumamente, muchos también. Entonces es importante para articular una cronología, más bien la fecha de producción, de escritura. Y este texto fue escrito entre el año 1871 y 1872 aproximadamente, donde Nietzsche todavía era una suerte de académico que venía del campo de la filología, digamos. Eso después lo rompe violentamente ya con otros textos, con Humano demasiado humano, con La Gaya Ciencia, digo que ya son textos de fin de los 70 y de 1880 y pico, donde ya rompe un poco con eso. De hecho empieza a viajar por Italia y su filosofía cambia fuertemente, ¿no? Ahora, antes de arrancar con El origen de la tragedia, mi recomendación complementaria de hoy es Después de Nietzsche, de Giorgio Colli. Colli es un filósofo italiano notable que además, junto con Massimo Montinari, es el que llevó a cabo la edición de las obras de Nietzsche, de la obra nietzscheana. Colli, Montinari, se conoce la edición de la biblioteca de Nietzsche, digamos, como la edición Colli Montinari, ¿no? Es la edición más seria, digamos, ¿no? Ustedes saben, una vez que Nietzsche fallece, bueno, ahí hay un problema obviamente importante, porque su hermana, Elisabeth Förster Nietzsche, mete mano en algunas de sus obras. Hay un libro que se llama ¿Qué es la voluntad de poder?, que es un libro falso, que en verdad que es un libro que Nietzsche nunca escribió con ese título, si bien el concepto por supuesto es de él, el libro no. Hay una falsa suerte de biografía que es Mi hermana y yo, que es un fake Nietzsche, por así decirlo, un pseudo Nietzsche. Y además su hermana sí era antisemita y metió mano allí, mientras Nietzsche no era antisemita. Esto lo veremos más adelante también cuando analicemos ciertos textos y sobre todo en la última parte del curso, en las recepciones, bueno, todo esto. Pero gran parte de la tergiversación, yo creo, de la filosofía de Nietzsche en esa clave es responsabilidad de su hermana. Bueno, finalmente Colli y Montinari son los que editan una edición de la biblioteca Nietzsche que es la mejor, digamos, ¿no? Digamos, y el propio Colli es un gran autor, es un gran filósofo, y acá tenemos este texto que es también es una buena lectura de Nietzsche. Es un texto finito, como pueden ver, pero es un buen texto complementario, que si tenemos tiempo, tal vez esta relación que vamos a ver hoy entre Nietzsche y Sócrates, acá hay un buen pasaje para leer, así que esto lo voy a dejar más para el final, para retomarlo, ¿no? Pero esta es mi recomendación complementaria, Después de Nietzsche, de Giorgio Colli. Vamos a entrar a El origen de la tragedia, como decíamos, texto del año 1871, 1872, ¿no? Y tampoco me olvido, quiero retomar algunos pasajes de los dos libros de Deleuze sobre Nietzsche, así que veremos si hacemos a tiempo para todo. Pero primero vamos a centrarnos en El origen de la tragedia y luego en los textos complementarios, ¿no? A ver,
Vimos nosotros la clase pasada el concepto de genealogía, el ataque a la noción de origen, el origen como algo puro, como algo genético, más bien dar cuenta de la verdad como producto de la batalla interpretativa. Vimos también la noción de cuerpo como superficie de acontecimientos y vimos sobre todo, y allí quedamos como cierre, vimos sobre todo la idea de el ataque que va a hacer Nietzsche a esta división entre mundo aparente y mundo de las ideas, ¿no? Esta visión dualista del mundo que según su punto de vista implica el privilegio de el culto a la nada, porque ese mundo de las ideas es inaccesible. Y además implica, por otra parte, la represión o el ocultamiento, por así decirlo, de toda otra dimensión humana, que es la dimensión no racional, que la filosofía, por lo menos desde Sócrates, desprecia, cuando es tan humana como la dimensión racional. Entonces, empecemos por algunas preguntas. Vamos a presentar este libro a partir de preguntas. Primero, ¿qué es la vida buena para Nietzsche? ¿Qué es? Para el filósofo, la Ilustración inventó conceptos y valores por encima de la vida, por medio de los cuales se intentaron adecuar las condiciones vitales y los deseos. Una buena vida para Nietzsche es aquella donde no hay nada más allá de la realidad, por lo menos de esta realidad, ni por debajo ni por encima. Aquella donde todos los ideales, sean de izquierda o de derecha, son ficciones que se vuelven contra lo vital mismo, ¿no? Acá este es el punto central, o sea, todo tipo de ideal que es una derivación, o de ideología también, que es una derivación del concepto de idea platónica, porque implica una dimensión trascendente, digamos, es de alguna u otra manera es un problema para la afirmación de la vida en esta realidad inmanente, ¿no? Es una suerte de sofocación de la realidad inmanente, ¿no? Porque la realidad inmanente queda dejada de lado, queda como algo, bueno, accesorio que hay que despreciar, digamos, o que por lo menos hay que dejar de lado. ¿Qué es el mundo para Nietzsche? Bueno, el mundo para Nietzsche es un cúmulo, un fluir caótico de fuerzas en pugna, de pulsiones, instintos y deseos que son irreductibles a la unidad. Esto es importante. La lectura que hace Nietzsche, como vimos la clase pasada respecto a la historia, implica una lectura discontinua, una sucesión de discontinuidades y de rupturas. El mundo es caótico para Nietzsche y no hay un problema en el caos. Esto también es un punto central. Su discusión que vamos a ver ahora con el privilegio de lo apolíneo respecto de lo dionisíaco, de alguna manera da cuenta de que ese privilegio implica dar cuenta que el mundo es algo ordenado, mientras que para Nietzsche no es así. O sea, esa suerte de ordenamiento o de equilibrio, de simetría o de mesura es incorrecta. O en todo caso es una interpretación, es una perspectiva hegemónica, pero es falaz, digamos, ¿no? En rigor para Nietzsche el mundo es un fluir caótico y no hay un problema en eso. No hay un problema. Uno tiene que aceptar ese fluir caótico. La vida es un fluir caótico, de instintos y de deseos. El mundo está en nosotros. Todos los ideales regulativos, que es una expresión de Kant, la idea de un ideal regulativo es algo así como una idea trascendente que articula y que define la condición de posibilidad de la experiencia, del conocimiento, de la moral, digamos. Eso puede ser la idea platónica, que articula la posibilidad de conocimiento, que determina qué es lo bello, lo justo. Puede ser Dios, puede ser la razón ilustrada, puede ser la historia con mayúsculas en términos hegelianos. Bueno, son todos ideales regulativos. Todos esos ideales para Nietzsche son corsets que han encerrado la vida al mismo tiempo que la han condenado. Es decir, lo que tiene en común toda esa sucesión de ideales regulativos, la idea platónica, Dios, el cogito cartesiano, el sujeto trascendental kantiano, la historia hegeliana, lo que tiene en común es que han condenado a la vida y la han despreciado, o sea, la han encorsetado, la han matrizado. En Nietzsche el mundo no se reduce a ningún valor sino al deseo singular o la pulsión. El cuerpo abre más puertas y perspectivas de vida que actualizan la potencia y acrecientan el poder. La potencia también va a ser importante, ¿no? Acá luego también cuando veamos con más detalle el tema de poder, ¿no? El poder para Nietzsche no es algo malo, tiene que ver sobre todo con esto, con la potencia, tiene que ver con la posibilidad de hacer, con abrir un universo de posibles, ¿no?
¿Cuál es la ética de Nietzsche? Bueno, es una moral de inmoralista o extramoral, como vimos la clase pasada, como señalamos rápidamente la clase pasada y ya veremos en la genealogía de la moral. Esto es una ética que permite y estimula la existencia de fuerzas plurales, irreductibles, que se enfrentan entre sí. Una ética donde las fuerzas, instintos y pulsiones no se ocultan. Por el contrario, si las fuerzas se ocultan de manera interna, nos impiden vivir bien, nos enferman, nos neurotizan. La vida buena para Nietzsche es intensa, armoniosa y elegante, donde las fuerzas vitales cooperan entre sí dando prioridad a unas, las activas, sobre las otras reactivas. No se bloquean ni oponen, el gran estilo emana de ello. Esta dinámica entre lo activo y lo reactivo lo plantea muy bien Deleuze. Muy bien, y lo vamos a leer, ¿no? Lo activo, lo reactivo. Como decíamos antes, hay un nihilismo pasivo-reactivo que de alguna manera implica al revés, implica la depreciación de la vida, la depreciación de la potencia, la depreciación del poder y la subsunción de la vida a una instancia regulatoria ideal. En otros términos, el desprecio de la vida y de los valores de la vida en pos de valores ideales, ¿no? Una vida ascética, así la llama Nietzsche en la genealogía de la moral. Mientras que por otra parte, una buena vida es lo contrario, es aquella vida en la cual lo activo se sobrepone a lo reactivo. Lo activo va a ser la afirmación vital, la afirmación de esa voluntad de poder también, de la potencia, se impone, triunfa respecto de la reactividad y de los valores reactivos, que son el resentimiento, el desprecio al cuerpo, etc. En este marco, y acá ya damos un paso al texto que vamos a ver hoy, ¿cómo podemos definir el espíritu dionisíaco? Van a ver que El origen de la tragedia es un texto, como decíamos antes, es un texto que está marcado sobre todo en primer lugar, por la filología. Nietzsche, como decíamos antes, se formó filológicamente y por lo tanto esto también va a estar presente en un montón de textos, porque por ejemplo en la genealogía de la moral, que es un texto de 1886, también aparece una suerte de lectura filológica. O sea, Nietzsche es un gran conocedor de lenguas clásicas, de latín, de griego, y hace uso de ese recurso. Esto del origen de la tragedia se ve sobre todo en su conocimiento de la tragedia griega, de las obras de Sófocles, de Eurípides, de Esquilo. Es impresionante eso, digamos, ¿no? Y sobre todo de dos grandes pilares que van a ser la filosofía de la voluntad de Schopenhauer y de la música y de la obra en general de Richard Wagner, ¿no? O sea, aparecen fuertemente. En ese marco, Nietzsche va a plantear esta dinámica de lo dionisíaco y lo apolíneo. Pero vamos a, antes que hablar del espíritu dionisíaco, o para entenderlo mejor, centrémonos en la figura de Sócrates, que es lo que quedó pendiente de la clase pasada y que me parece que articula muy bien. Sócrates para Nietzsche es el culpable de la desaparición de la tragedia griega. Esta es un poco la hipótesis del origen de la tragedia, ¿no? Eurípides dice representa el cierre del esplendor de Esquilo y Sófocles. El arte trágico para Sócrates nunca dijo la verdad. Sócrates critica la tragedia, ¿no? Tenemos en el fondo una lucha entre dos concepciones. La teoría o la teórica ciencia que encarna Apolo, el dios Apolo, y Sócrates, y la trágica estética que encarnan Dionisos y Sófocles Esquilo. Esta es un poco la dinámica que se ve en todo el texto. Digo, uno puede comparar, bueno, Sócrates se opone, o por lo menos Nietzsche va a oponer todo el tiempo a Sócrates con Sófocles y Esquilo. O sea, Sófocles y Esquilo van a representar, desde el punto de vista de la tragedia griega, el espíritu dionisíaco que él quiere rehabilitar, mientras que Sócrates va a hacer la defensa del espíritu apolíneo, que ahora veremos qué es, ¿no? Lo dionisíaco es la voluntad del mundo y el héroe trágico es su portador. El hombre teórico y racional se edifica sobre la negación de la vida. La muerte de la tragedia implica el comienzo del mito socrático, el hombre teórico. La auténtica sabiduría para Nietzsche consiste no en buscar la verdad, sino en reír y bailar. El hombre apolíneo busca imágenes de las cosas más allá de la realidad del hombre. Es la seriedad del conocimiento. Nietzsche creyó ver en Wagner y su música un renovador del espíritu dionisíaco, pero luego lo criticó. Esto ya lo veremos. Digo, Nietzsche supuestamente vio en Wagner esta rehabilitación del espíritu dionisíaco que había sido ocultada, reprimida durante mucho tiempo
por el pulso socrático. En definitiva, la filosofía occidental comienza la visión nietzscheana a partir de la negación de los instintos y el devenir y la valoración de la pura razón. El problema será la construcción de un mundo puramente inteligible sobre la nada. Este será el drama del nihilismo que expresan Platón, el cristianismo y el romanticismo. Esto es una suerte de síntesis. Bueno, vamos a ampliar algunos de estos conceptos. Efectivamente, el eje del texto era el análisis, el origen de la tragedia, que según Nietzsche tiene tres grandes autores, digamos. Los autores van a ser, efectivamente, si uno tiene que mencionarlos de alguna manera en orden histórico, en Esquilo, Sófocles y Eurípides. Esos son los tres grandes trágicos griegos, que según Nietzsche lo que hacen es dar cuenta de la dimensión humana total, o sea, del elemento trágico y del elemento dionisíaco, o sea, del desequilibrio, del exceso, de la celebración. De hecho, Dionisos es el dios, después va a ser, por ejemplo en Roma, va a ser Baco, es decir, el dios del vino y de todo lo que tiene que ver con el baile, con la celebración, con lo instintivo. Un poco la hipótesis que tiene Nietzsche en este texto es que, a ver, quien pone fin a eso, digamos, que es el último trágico, que es Eurípides, de alguna manera luego va a ser criticado o va a ser cerrada esa compuerta con la figura de Sócrates. Sócrates va a criticar a través o en su presencia en los diálogos platónicos, va a criticar la poesía y la tragedia. Va a decir que la poesía es una formadora de duplicidad, es una formadora de imágenes, digamos, y la tragedia también. Por tanto, esa voluntad de poder o esa voluntad dionisíaca y el héroe trágico que encarna esa voluntad dionisíaca va a ser superpuesta, va a ser negada, va a ser colocada en un segundo lugar por el privilegio del hombre teórico y racional, por la moderación que se edifica, según Nietzsche, en la negación de lo instintivo de la vida. Entonces, precisamente la filosofía comienza una vez que la tragedia es negada, o la filosofía es posible una vez que la tragedia es negada. Y cuando digo tragedia, digo los valores que la tragedia defiende, precisamente el espíritu dionisíaco, la celebración, el desborde, la musicalidad. Entonces la filosofía, uno podría decir que la condición de posibilidad de la filosofía occidental es la negación de la tragedia y subsiguientemente la negación de lo que la tragedia encarna, que es el instinto, lo pulsional, el espíritu dionisíaco. Esto es lo que Nietzsche va a criticar. O sea, pareciera que la condición de posibilidad de la existencia del discurso filosófico a partir de Sócrates es la negación de todos los atributos trágicos del hombre. Y acá había un problema, Nietzsche, porque el hombre es trágico. O sea, porque, a ver, no se puede negar eso. En todo caso, uno puede plantear que, bueno, sí, hay un elemento apolíneo, que Apolo, en todo caso, el dios Apolo, por contraposición a Dionisos, va a representar al revés la mesura, digamos, básicamente todos los elementos de mesura, de moderación, de equilibrio, de simetría, de racionalidad, mientras que Dionisos es lo contrario. Ahora, ese es el punto de partida de la filosofía. Sócrates se constituye a partir del hombre teórico, criticando el hombre trágico, y negando ese elemento, que es un elemento absolutamente humano, según Nietzsche. Entonces, ¿cómo puede ser que la filosofía se constituya a partir de la negación de la vida? Este es el problema de origen, ¿no? O sea, la filosofía como disciplina se constituye como la negación o a partir de la negación de la vida, que es a partir de la negación de estos elementos dionisíacos, instintivos, ¿no? De la embriaguez, ¿no? Así le llama Nietzsche la embriaguez. Entonces, ¿qué es el espíritu dionisíaco? En principio, Nietzsche divide su concepción del arte y la tragedia en dos polos, el espíritu apolíneo y el espíritu dionisíaco. Apolo es la representación de la individuación, la mesura. Es el hombre homérico, de Homérico, en su encarnación. Por su parte, el espíritu dionisíaco, que encarna Dionisos, es la representación de la embriaguez y la ruptura del principio de individuación. Es el instinto lo que lo distingue de Apolo. Sócrates precisamente se constituye sobre la negación del principio dionisíaco, en su oposición produce su mirada. Este elemento también de la individuación es muy importante, de hecho ahora vamos a ver en el texto,
lo que se entiende como el principio individuationis, eso es importante. Bueno, según Nietzsche, Apolo se constituye a partir, como decimos, de la negación de Dionisos, de la mesura, y es la representación del individuo cerrado sobre sí, ¿no? Solipsista, uno diría hoy, autoconsciente solipsista. Mientras que en Dionisos hay una ruptura de la individuación porque esa ruptura se produce producto de la embriaguez, producto del baile, producto del desenfreno, producto de la orgía, digamos, donde uno toma contacto con otros cuerpos, digamos, ¿no? Y la individuación se abre al otro, ¿no? Entonces hay una ruptura del principio de individuación. Bueno, ese elemento es un elemento tan humano como el elemento teórico, va a decir Nietzsche. Entonces, ¿por qué, sin embargo, la filosofía se constituye a partir de la negación de la tragedia griega? ¿Y por qué se constituye, por tanto, a partir de la negación de este elemento dionisíaco? Aquí hay un problema. Esto es lo que va a decir Nietzsche. La filosofía, al tener esa marca socrática, tiene la marca del desprecio al cuerpo, tiene la marca del desprecio a todos los elementos que representan lo dionisíaco. Este es el gran problema que detecta Nietzsche. Veamos, por ejemplo, cómo lo plantea en el propio libro, ¿no? El propio libro, El origen de la tragedia, helenismo o pesimismo. Ustedes van a ver que dice, por ejemplo, en algunos textos 1886 la fecha de publicación. Sí, se publicó mucho más tarde, pero como decíamos, se escribió entre el año 1871 y 1872, ¿no? Acá lo dice, incluso cuando arranca el texto, dice, si se me preguntara cuál ha sido la causa determinante de este discutible libro, yo diría que fue un problema de primer orden y muy atrayente, y al mismo tiempo un problema profundamente personal. Prueba de ello es la época en que nació y a pesar de la cual nació. La turbulenta época de la Guerra Franco-Alemana de 1870 a 1871. Mientras los ecos de la batalla de Worth atronaban la Europa, el aficionado a sutilezas y enigmas, a quien la suerte deparaba la paternidad de este libro, retirado en un rincón de los Alpes, llenó el pensamiento de cosas sutiles y misteriosas. Y acá aparece el tema del arte griego y demás. Entonces vean en el apartado 4 de la página 28 de mi edición, seguramente las ediciones serán distintas, ¿no? Pero el libro van a ver que tiene varios capítulos. El primero dice ensayo autocrítica, prólogo a Richard Wagner y el espíritu de la música, origen de la tragedia. Esos son los tres, como las tres apartados. Bueno, de la primera parte, el punto cuarto dice, sí, ¿qué es el espíritu dionisíaco? En este libro se hallará una respuesta a esta pregunta. Aquí habla un iniciado, el adepto elegido, el apóstol de su Dios. Dice, salté un poco para no leer todo, dice, suponiendo que esto fuera así, y Pericles o Tucídides lo dan a entender en su gran oración fúnebre, ¿de dónde procedería entonces la tendencia contraria y cronológicamente anterior, la necesidad de lo horrible, la sincera y áspera inclinación de los primeros helenos hacia el pesimismo? El mito trágico, la representación de cuanto hay de terror, de crueldad, de misterio, de vacío, de fatalidad en el fondo de las cosas de la vida. ¿De dónde vendría entonces la tragedia? Quizá de la alegría, de la salud exuberante, del exceso de vitalidad. ¿Y qué significación adquiere entonces, hablando fisiológicamente, ese delirio particular que fue la fuente del arte trágico, tanto como del arte cómico, el delirio dionisíaco? Bueno, esto es lo que está planteando. Lo dionisíaco también tiene que ver con este elemento, como dice Nietzsche, de terror, de crueldad, o sea, con los elementos que no son plenamente racionales, que son trágicos. Esto es constitutivo del hombre, y esto es lo que fue negado por Sócrates, en su afán de privilegiar hegemónicamente la mesura, lo apolíneo, al revés, digamos, ¿no? Y esto es lo que busca Nietzsche rehabilitar y hacer filosofía a partir de allí. Este es el elemento, ¿no? Pasamos a el otro, digamos, a la parte más jugosa, que es la parte tercera, digo, ¿no? Luego viene esta parte que se llama prólogo a Richard Wagner. Y finalmente el espíritu de la música, origen de la tragedia, que es el elemento fundamental. Entonces vean lo que dice acá. Dice, avanzaríamos en la página 37 de mi edición.
Avanzaríamos mucho, dice, lo que se refiere a la ciencia de la estética, si llegásemos no solo a la inducción lógica, sino a la certidumbre inmediata de este pensamiento, que la evolución progresiva del arte es el resultado del espíritu apolíneo y del espíritu dionisíaco, de la misma manera que la dualidad de los sexos engendra la vida en medio de luchas perpetuas y por aproximaciones meramente periódicas. Apolo y Dioniso son las divinidades del arte que despiertan en nosotros la idea del extraordinario antagonismo, tanto del origen como de fines. En el mundo griego, entre el arte plástico apolíneo y el arte desprovisto de formas, la música, el arte de Dioniso. La música o lo musical es afín a lo dionisíaco, y acá hay una nota a pie que es muy buena. Dice: Dioniso, el Baco de los romanos, divinidad originaria de la Tracia, era el dios de los árboles y los frutos, de la uva, del vino, de las vendimias, de la embriaguez. Había sido criado en el interior de los bosques por sus nodrizas, las Ménades, mujeres poseídas a veces por un delirio divino. Primero fue adorado en forma de árbol rodeado de yedra, después como hombre barbudo y vigoroso, con el tirso en la mano. Una leyenda beocia le consideraba hijo de Zeus y Semelé. Las bacantes para honrar a Dioniso se reunieron de noche a luz de las antorchas y, acompañadas de una música de flautas, mataban un ternero y, despedazándole, comían la carne cruda y sangrante. Después, acometidas de locura religiosa, que se llamaba entusiasmo, se lanzaban corriendo por los campos entre gritos y movimientos desordenados. Ese entusiasmo del griego es la nota que le sirve a Nietzsche para caracterizar lo dionisíaco. Efectivamente, lo dionisíaco es esto, o sea, hay que entender el origen del dios, digamos, el Baco de los romanos, el dios de la embriaguez, del vino, de la oliva, y de estas celebraciones o fiestas de las bacantes que se hacían para honrarlo, y lo que se detonaba de allí era esta suerte de entusiasmo, digamos, ¿no? Bueno, esto es lo que es negado, lo que es ocultado como mínimo o negado en la constitución de la filosofía a partir de Sócrates y el desprecio de la tragedia, ¿no? ¿Qué realiza Sócrates? Bueno, lo que busca Nietzsche es primero evidenciarlo y después rehabilitarlo, ¿no? Este va a ser el punto central. Veamos un poco más adelante el apartado número 11, por ejemplo, de esta misma sección. Dice: la tragedia griega no concluyó como todas las demás artes de la antigüedad, murió por el suicidio, a consecuencia de un conflicto insoluble, es decir, trágicamente, mientras que las otras artes se extinguieron a una edad avanzada con la muerte más bella y serena. La muerte de la tragedia, por el contrario, produjo una impresión universal y profunda de vacío monstruoso. Se cuenta que en tiempo de Tiberio los navegantes griegos perdidos en una solitaria isla oyeran un día este terrible clamor: el gran Pan ha muerto, pues del mismo modo entonces a través del mundo heleno resonaron como un grito de angustia y de dolor: la tragedia ha muerto. Bueno, esto es interesante, ¿no? Esta idea de que la tragedia, el último trágico, según la lectura de Nietzsche, va a ser Eurípides, ¿no? Dice: esta agonía de la tragedia fue obra de Eurípides. Esta forma de arte rezagada es conocida con el nombre de Nueva Comedia Ática. En ella sobrevive la imagen degenerada de la tragedia como el emblema conmemorativo de su fin penoso y violento. O sea, en verdad, los grandes trágicos para Nietzsche van a ser Esquilo y Sófocles. Ahí están, esos son sus modelos, de alguna manera, donde aparece el espíritu dionisíaco. Ya con Eurípides, según su punto de vista, aparece cierta decadencia que finalmente termina por matar Sócrates, digamos, ¿no? O bueno, como él dice, el suicidio, ese suicidio ya aparece a partir de Eurípides, digamos, ¿no? Ahora, si vamos un poco más adelante, vayamos a la página 86, donde acá aparece el culpable, de alguna manera, o el instigador del suicidio, para decirlo en términos policiales, que va a ser Sócrates. En la página 86, hacia el final del apartado 13, de la última, digamos, del último capítulo del texto, dice: por estas palabras, el socratismo condena tanto el arte que entonces existía como la ética de su tiempo. Cualquiera que sea el lugar al que dirija su mirada escrutadora, comprueba la falta de juicio y el poder de la ilusión. Y de esto concluye su carácter absurdo, llegando a la condenación de lo que, de lo que le rodea.
Partiendo de este punto de vista, Sócrates creyó deber reformar la existencia como precursor de una cultura, de un arte y de una moral diferentes. Como precursor, de una cultura, avanzó solo con la faz altiva y desdeñosa, por medio de un mundo cuyos últimos vestigios son para nosotros objeto de una profunda veneración y la fuente de los más vivos goces. Más adelante dice, esta es la enorme perplejidad que nos invade siempre en presencia de Sócrates, y que renovada sin cesar nos induce a penetrar el sentido y el alcance de esta enigmática figura de la antigüedad. ¿Quién es ese que por sí solo se atreve a desautorizar la esencia misma del helenismo? Que por sí solo se atreve a sustituirse a Homero, a Píndaro, a Esquilo, a reemplazar a Fidias y a Pericles, a suplantar a la Pitia y a Dioniso, y que como el abismo más insondable y la cima más alta, está seguro de antemano de nuestra admiración y de nuestro culto. Más adelante dice, mientras que en todos los hombres el instinto, en lo que se refiere a la génesis de la productividad, es precisamente la fuerza poderosa, el instinto, la fuerza poderosa, positiva, creadora, y la razón consciente de una función crítica, crítica desalentadora en Sócrates. El instinto se revela como crítico, y la razón es creadora, al revés. Verdadera monstruosidad por defectum, dice Nietzsche. O sea, lo que Nietzsche está cuestionando acá es, ¿por qué Sócrates se arrogó este derecho en el mundo griego, digamos, de, sustituir, como dice acá, a grandes figuras como Homero, Píndaro, Esquilo, digamos, Fidias, Pericles, ¿y por qué de alguna manera operó esta sustitución? O sea, ¿por qué el hombre trágico, que en definitiva es el hombre dionisíaco, que era el modelo moral, digamos, es despreciado, ¿no?, por Sócrates, cuando efectivamente el instinto es la génesis de la productividad, es una fuerza creadora y poderosa, mientras que Sócrates opera una suerte de inversión de esto y coloca al hombre teórico como el creador, mientras que el hombre instintivo es un hombre irracional y perdido, ¿no? Esta es la operación que va a denunciar sobre todo Nietzsche, digamos aquí. Esta suerte de desprecio, en definitiva, del instinto, ¿no? Este es el punto central, ¿no? Es el desprecio del instinto o del elemento instintivo, que es un elemento creador y productivo, ¿no? Veamos un poco más en la página 96 la dinámica entonces de Apolo y Dioniso. Dice, en contraposición a todos aquellos que se afanan por derivar las artes de un principio único como fuente de vida necesaria de toda obra de arte, contemplo estas dos divinidades de los griegos, Apolo y Dioniso, y reconozco en ellas los representantes vivos y patentes de dos mundos del arte, que difieren esencialmente en su naturaleza y en sus fines respectivos. Apolo se eleva ante mí como el genio del principio de individuación, esto que dijimos antes, único que puede realmente suscitar la felicidad liberadora en la apariencia transfigurada. Mientras que, al grito de la alegría mística de Dioniso, el yugo de la individuación se rompe y se abre el camino hacia las causas generatrices del ser, hacia el fondo más secreto de las cosas. Este contraste inusitado, que separa como un abismo el arte plástico en cuanto a Apolinio y la música en cuanto a arte dionisíaco, no ha sido discernido más que por uno solo de los grandes pensadores, y tan claramente, por cierto, que sin el socorro de la simbólica divina de los helenos. Concede a la música el privilegio de un origen y de un carácter particulares que la distinguen de todas las demás artes, porque no podría como éstas reproducir la apariencia, sino más bien una imagen inmediata de la voluntad misma. Y acá se está refiriendo a Schopenhauer. O sea, hay otro elemento acá también que es fundamental. Esta oposición no es solamente una oposición entre hombre teórico, hombre instintivo, sino es de alguna manera una polémica entre dos estéticas y entre dos artes. Lo apolíneo tiene más que ver sobre todo con el privilegio, como dice acá Nietzsche, de la figuración y de la pintura. Mientras que lo dionisíaco tiene más que ver con el privilegio del espíritu musical. La música como la representación de la voluntad. Que esto es un poco también lo que plantea Schopenhauer, a quien referencia acá el mundo como voluntad y representación, ¿no? Schopenhauer planteaba esto, planteaba que el único fundamento del mundo era la voluntad.
o en todo caso, lo que Kant llamaba la cosa en sí, es la voluntad, la expresión de la voluntad. Y en ese sentido va a haber tres grandes disciplinas que van a marcar o que van a mostrar el problema de la voluntad, que son el arte, la filosofía y la mística. Y cómo la voluntad es el origen también, o cómo, digamos, en definitiva, el tema de la voluntad tiene que ver con el sufrimiento del mundo. Por tanto, acá hay ciertos elementos budistas que aparecen, o hinduistas que aparecen en la filosofía de Schopenhauer. Pero no quiero irme tanto por Schopenhauer, sino sobre todo reafirmar esta oposición que plantea Nietzsche entre la música como la representación de la voluntad dionisíaca versus lo apolíneo como el espíritu figurativo que privilegia la pintura, digamos, ¿no? Lo que Nietzsche va a decir es que en definitiva la música es el espacio estético en el cual se verifica este elemento dionisíaco mucho más que la pintura. Entonces también, y por eso también aparece esta suerte de elogio, gran elogio a Wagner. La música de Wagner sería un poco también como la representación de este elemento dionisíaco ya en el mundo contemporáneo a Nietzsche, digamos, ¿no? Esto después, de esto después Nietzsche se va a desdecir, pero acá era un fuerte discípulo de Wagner, era básicamente alguien que tomaba en consideración sus postulados, ¿no? Vayamos ahora a la página 102 de El origen de la tragedia, del apartado 17. Dice, si la antigua tragedia fue desviada de sus carriles por una tendencia dialéctica orientada hacia el saber y el optimismo de la ciencia, será preciso concluir de este hecho una lucha eterna entre la concepción teórica, apolínea, socrática, y la concepción trágica del mundo, dionisíaca, wagneriana, nietzscheana. Y sólo cuando el espíritu científico, habiendo llegado a límites que le es imposible franquear, tuviera que reconocer por la comprobación de estos límites lo necio de su pretensión a una validez universal, podría esperarse un renacimiento de la tragedia. El símbolo de esta forma de cultura sería Sócrates ejercitándose en la música en el sentido apuntado más arriba. O sea, un Sócrates musical, un Sócrates dionisíaco, entre comillas, ¿no? En esta comparación entiendo por espíritu científico esa fe en la posibilidad de penetrar las leyes de la naturaleza y en la virtud de la panacea universal concedida al saber que fue personificada por primera vez en la persona de Sócrates. Bien, vamos a leer aunque sea dos pasajes más del origen de la tragedia y luego no me quiero olvidar, hay un pasaje acá muy interesante en el texto de Colli, que acá tengo marcado, que nos va a sumar también para esta lectura que estamos haciendo del origen de la tragedia. Entonces, vean lo que dice en la página 107 del apartado 18. Dice, ¿no debería acaecer necesariamente que la experiencia voluntaria de la energía y del terror había de conducir al hombre trágico de esta civilización a desear un arte nuevo? El arte de la consolación metafísica, la tragedia, como una Helena a la cual tenía derecho de exclamar con Fausto. La cultura socrática sostiene ya el cetro de su infalibilidad, con mano temblorosa, pues se ve asaltada por dos temores a la vez, por el miedo a sus propias consecuencias, que ya comienza a presentir poco a poco, y porque ella misma no tiene ya la confianza ingenua que tuvo en otro tiempo en el valor eterno de sus fundamentos. O sea, lo que está diciendo es, la cultura socrática, la filosofía occidental de filiación socrática ya está mostrando que tiene problemas, que hay problemas en sus fundamentos, digo, que esos ideales están mostrando su falacia, digamos, ¿no? Y entonces presenciemos el triste espectáculo de la danza de su pensamiento, buscando siempre nuevas formas para enlazarlas con ardor, formas que abandona de pronto estremecida como Mefistófeles a las lamias seductoras. Este es el indicio de esta quiebra, de que esta quiebra, de que todos hablan corrientemente como el mal orgánico original de la cultura moderna. Espantado y amargado por las consecuencias de su sistema, el hombre teórico no se atreve a aventurarse en el terrible torrente del hielo de la existencia. ¿Entiende? El hombre teórico, el hombre apolíneo, el hombre socrático, el hombre hegemónico que construyó la filosofía occidental, le tiene miedo
a esa otra parte que también es humana, que es lo dionisíaco, lo desbordado, lo excesivo, el deseo, el instinto. Le tiene miedo, porque sabe que allí está, digamos, ¿no? Pero este hombre teórico socrático se ve resquebrajado ya. Y el último fragmento, ya en el apartado 25 de la última parte, dice la música, que para Nietzsche es fundamental. Una nota a pie de página. Ustedes saben, Nietzsche además compuso algunas piezas musicales. Pueden buscarlas en YouTube. O si me recuerdan, se las busco y les pongo algunas en el foro clases. Nietzsche compuso, de hecho, una de sus ambiciones era ser músico también, ¿no? Compositor. Y hay algunas piezas que se pueden escuchar. La música y el mito trágico son en igual grado la expresión de la facultad dionisíaca de un pueblo, dice Nietzsche. Y parecen inseparables. Ambos emanan de una esfera del arte que por lo mismo es apolínea. Ambos iluminan una región de armonías dichosas en las que se extingue deliciosamente la disonancia y se desvanece la horrible imagen del mundo. Ambos juegan con el aguijón del dolor, confiando en el poder infinito de sus encantos. Ambos justifican por este juego la existencia del peor de los mundos. A los ojos del Apolinio, el instinto dionisíaco se manifiesta aquí como la fuerza artística primitiva y eterna, que llama a la vida al mundo entero de la apariencia, en medio de la cual es necesaria una nueva ilusión transfiguradora, para retener en la vida el mundo animado de la individuación, ¿no? Bueno, acá lo que me interesaba marcar sobre todo era esto. La música y el mito trágico son la expresión de la facultad dionisíaca de un pueblo, ¿no? Y son inseparables. Lo que hay que entender igual acá que, no es tanto, lo que está buscando Nietzsche, esto ya lo vamos a ver en las próximas clases también, no es tanto, una mera inversión, o no es simplemente al revés, una negación de lo apolíneo para rehabilitar lo dionisíaco, porque eso sería una inversión, digamos, ¿no? Sino en todo caso dejar en evidencia primero que lo dionisíaco es tan humano como lo apolíneo, digamos. Los hombres tenemos una dimensión de mesura, de racionalidad, de figuración pictórica, y también tenemos una dimensión de desborde, de exceso, de instinto, dionisíaca. Negar alguna de las dos es negar un aspecto humano. Entonces lo que está diciendo Nietzsche es, la filosofía, en el privilegio socrático del lado apolíneo respecto sobre el dionisíaco, estuvo construyendo un modelo de hombre teórico, de hombre apolíneo, que es falaz, y que por otra parte se constituyó en torno al nihilismo, en torno a un culto a la nada, que es en torno al mundo trascendente, de esas ideas que son inaccesibles, ¿no? Todo en pos de la negación y el desprecio del cuerpo y de lo dionisíaco. Entonces lo que está diciendo Nietzsche es no. Tenemos que hacer filosofía a partir de todo el cuerpo, ¿no? En todo caso, tenemos una dialéctica de lo apolíneo y lo dionisíaco. En algún momento quizá puede haber un momento donde lo dionisíaco se sobreponga a lo apolíneo, o al revés, donde lo apolíneo se sobreponga a lo dionisíaco. Pero no podemos extirpar un elemento. El problema del socratismo, para Nietzsche, es que buscó de alguna manera la extirpación de ese elemento humano. Y esto de alguna manera se continúa, uno podría decir, en el cristianismo también, porque se buscaba la extirpación del elemento sexual, por ejemplo, digamos, ¿no? O de la dimensión instintiva. Entonces, esto es lo que originó esta duplicidad de mundos, este privilegio hegemónico de un mundo de las ideas respecto del mundo aparente, entre comillas, cuando el mundo aparente, entre comillas, es el mundo real. Es el único mundo que tenemos, es el mundo del devenir, digamos, ¿no? Caótico. Entonces, la gran discusión que está teniendo Nietzsche como punto de partida de su filosofía es con este modelo socrático que fue hegemónico en la filosofía. Lo está criticando duramente, para rehabilitar el elemento dionisíaco. Entonces, vean lo que dice Colli. Esto lo quería hablarles de Colli, ¿no? De la página 22 del texto. Dice: Nietzsche ataca a Sócrates como si estuviese vivo, como si se hallase en su presencia. Esa es la gran fascinación de su inactualidad. Estar fuera del tiempo pero aproximar el pasado, tratar lo ausente como presente. Es algo que también le fue impuesto por su vocación literaria. Supo mostrar las cosas más abstractas como palpitantes y estimulantes. No siempre ganó la partida.
para atraerse continuamente a un hipotético público, tuvo que prestar demasiada atención al presente, a lo contemporáneo, de modo que su inactualidad se convierte con frecuencia en exceso de actualidad. Esto es interesante, lo de atacar a Sócrates como si estuviera vivo, es real, digamos, ¿no? El diálogo, el diálogo y el ataque es absolutamente a Sócrates como si fuera un par. Él dialoga con Sócrates como si efectivamente fuera un par. Entonces, vamos a Nietzsche y la filosofía, el otro texto de Deleuze sobre Nietzsche, a el capítulo de lo trágico, ¿no? Y acá quiero leerles un fragmento que tiene que ver con esto que estamos analizando del origen de la tragedia. En la página 54, 54, vean lo que dice. Dice: Nietzsche presenta la finalidad de su filosofía: liberar el pensamiento del nihilismo y de sus formas, y esto implica un nuevo modo de pensar, una conmoción del principio del que se depende el pensamiento. El principio es el socratismo. Una reincorporación del propio principio genealógico, una transmutación. Desde hace mucho tiempo no hemos dejado de pensar en términos de resentimiento y de mala conciencia. No hemos tenido otro ideal que el ideal ascético, que es el ideal apolíneo, en definitiva. Hemos opuesto el conocimiento a la vida para juzgar la vida, para hacer de ella algo culpable, responsable y erróneo. Hemos hecho de la voluntad algo malo, atacado por una contradicción original. Decíamos que había que rectificarla, frenarla, limitarla e incluso negarla, suprimir la voluntad. Dice, Nietzsche es el único que no gime sobre ese descubrimiento de la voluntad, que no intenta conjurarla ni limitar su efecto. Nuevo modo de pensar significa un pensamiento afirmativo, un pensamiento que afirma la vida y la voluntad de la vida, que es dionisíaca. Un pensamiento que expulsa finalmente todo lo negativo, creer en la inocencia del porvenir y del pasado creer el eterno retorno. Trágico igual alegre. Trágico es la afirmación, porque afirma el azar, y porque el azar, y por el azar la necesidad, porque afirma el devenir, y por el devenir el ser, porque afirma lo múltiple, y por lo múltiple lo uno. Trágico es el lanzamiento de dados, todo lo demás es nihilismo. Entonces acá también hay un elemento que hay que explicar para que no quede claro cuando hablamos de la afirmatividad de la filosofía de Nietzsche, que efectivamente la filosofía de Nietzsche, como bien dice Deleuze, es una filosofía afirmativa de la vida, el elemento dionisíaco de la vida, o sea, al rehabilitar ese elemento lo afirma. Y en definitiva lo que está buscando Nietzsche es que lo dionisíaco no suprima lo apolíneo, pero por lo menos que se imponga, o sea, que lo activo, lo afirmativo, se sobreponga a lo reactivo, que es, en definitiva, es lo represivo. Es esa mesura aparentemente más humana o más racional, digamos, que la desmesura. Pero cuando hablamos de afirmatividad de la vida, y acá lo dice bien Deleuze, no quiere decir afirmar la vida en su aspecto gozoso nada más. Digo, no, la afirmación de la vida, en el caso de Nietzsche, es afirmación radical de la vida. Y eso quiere decir, la vida implica, por supuesto, los elementos de placer, de alegría, de celebración, pero también implica la muerte, también implica la enfermedad, también implica el dolor. Entonces, la afirmación radical de la vida implica la afirmación de todas las dimensiones de la vida. La vida tiene dimensiones de alegría y de placer, de celebración, y tiene dimensiones de horror, de crueldad, de violencia, de enfermedad, de dolor y de muerte. O sea, son elementos consustanciales a la vida también. Entonces, este es el elemento trágico. No se puede elegir, no es una vida a la carta, no es yo me quedo con lo divertido y dejo de lado lo negativo, no. Es la afirmación vital, la afirmación del devenir vital, o lo que Nietzsche llama a veces el amor fati, el amor al destino, ese elemento trágico. O sea, perfecto, afirmamos la vida, bueno, si la afirmamos en su radicalidad. Eso implica la muerte, eso implica la enfermedad, eso implica la crueldad, eso implica la violencia y por supuesto eso implica los elementos más interesantes o más gozosos o más creadores o más amorosos, todo. Pero no hay posibilidad de elegir.
Entonces, este es el elemento, ¿no?, que está planteando acá. Trágico, dice Deleuze, es la afirmación porque afirma el azar y por el azar la necesidad, porque afirma el devenir y por el devenir el ser. O sea, se afirma la multiplicidad. La multiplicidad. Vamos 49 minutos. Les leo aunque sea un último pasaje de Deleuze para cerrar un poco la lectura que hicimos del origen de la tragedia. A ver acá si tenemos algún elemento más. Vamos acá. Seguimos con Nietzsche y la filosofía para que quede claro un poco esta dimensión, ¿no? Yo creo que está quedando clara ya, pero vamos a ir a, ya les digo dónde, la página 63 de Nietzsche y la filosofía. Para que quede claro este elemento de lo activo, la dinámica de lo activo-reactivo, que también es una idea fuerza. Entonces vean lo que dice. ¿Qué es lo activo? Dice Deleuze, ¿no?, sobre Nietzsche. Tender al poder. Apropiarse, apoderarse, subyugar, dominar, son los rasgos de la fuerza activa. Apropiarse quiere decir imponer formas, crear formas explotando las circunstancias. Entonces, lo activo es tender al poder. Apropiarse, apoderarse, subyugar, dominar. Mientras que lo reactivo no. Implica, en principio, lo reactivo implica la negación del poder, implica la negación de la vida. Eso es lo reactivo. Es una autocontradicción, va a decir Nietzsche. Digo, sí, los ideales ascéticos son autocontradictorios porque lejos de permitir el despliegue de la voluntad de poder y del instinto, lo niegan, se constituyen en su negación, negando, por ejemplo, la sexualidad, etc., ¿no? Bueno, vamos a cerrar acá. Espero que quede claro esta lectura que hicimos del origen de la tragedia. Lo más importante del origen de la tragedia es, en primer lugar, esta constitución dialéctica de lo apolíneo y lo dionisíaco, la denuncia que va a hacer Nietzsche a el privilegio que realiza Sócrates respecto de lo apolíneo y la negación de lo dionisíaco, y la rehabilitación de lo dionisíaco como un elemento humano, incluso como un elemento humano productor, creador, ¿no?, fundamental, sin el cual no hay humanidad prácticamente. Entonces, lo que Nietzsche va a hacer es decir, bueno, a ver, este privilegio del socratismo, del hombre teórico respecto del hombre dionisíaco, ha sido un problema. No puede ser que la filosofía se constituya a partir de la negación de la vida. Por tanto, mi filosofía, va a decir Nietzsche, va a ser al revés. Una filosofía antisocrática en este sentido. Lo que tenemos que construir en todo caso es otro tipo de filosofía que no niegue la vida, sino que la coloque como un principio. Eso origina en todo caso otro periodo, otro momento de la filosofía de Nietzsche, que es el periodo que podemos llamar ilustrado. Sobre todo con dos textos que son Humano demasiado humano y La Gaya Ciencia, donde ahí van a aparecer, bueno, luego de haber denunciado a Sócrates, luego de haber dado cuenta de este problema del inicio, bueno, ¿cuáles van a ser o cuáles van a comenzar a ser los elementos fundamentales del pensamiento nietzscheano en contraposición a la filosofía socrática, ¿no? Y allí van a aparecer en Humano demasiado humano y en La Gaya Ciencia, que son textos que Nietzsche construye ya en sus viajes por Italia, ya por fuera del espíritu académico en el cual se formó y de la filología, ¿no?, que eso los veremos las próximas clases, digamos, ¿no? Entonces, espero que ya empecemos a ver esta historia, ¿no? La denuncia a Sócrates, la crítica a Sócrates, como si fuera un par, como dice Colli, va a ser la condición de posibilidad de que el propio Nietzsche construya su propio pensamiento afirmativo, como vemos ahora, pero afirmativo radical, afirmando la vida en toda su dimensión, en su dimensión creadora, en su dimensión gozosa y también en su dimensión trágica, ¿no? La muerte y la enfermedad forman parte de la vida, no podemos negar eso. Bueno, espero que les interese. A mí me parece un pensamiento interesantísimo y siempre a veces es como que me apasiono hablando de Nietzsche porque hace mucho no daba un curso de Nietzsche y me parece que es muy, muy interpelador, ¿no? Bueno, los invito al foro a que hagan sus intervenciones, sus comentarios, sus preguntas, a que lean el texto. Les pido que traten de leer los textos. No son textos tan largos. El origen de la tragedia no es un texto muy largo, así que traten de leerlos enteros
y hagan sus intervenciones porque eso va a sumar mucho más al curso. Hacemos un punto acá, seguimos en todo caso, como decíamos, la clase próxima con, ya vamos a leer Humano, demasiado humano, que es un libro más grande, así que vamos a seleccionar ciertos fragmentos y seguimos con este recorrido nietzscheano vital aquí en Cursa Virtual la próxima semana. Les mando un fuerte abrazo a todos y a todas.